Dios los bendiga, hermanos. Siguen escuchando mi voz por un rato más. Damos gracias al Señor porque estamos en su casa y aprendemos todos los días algo de Él. Aprendemos cada día más y tenemos la oportunidad que no todos tienen. Por eso me gusta recalcar esto, que no todos tienen, de poder acercarse a la iglesia, adorar al Señor en libertad y aprender más de Él. Gracias al Señor por esto. Y hoy celebramos el Día del Niño y los niños del grupo número 2 que están conmigo en la clase van a decir, va a hablar de lo mismo. Porque les hice la introducción al grupo número 2. Hablamos de este tema hace algunos sábados atrás a través de una historia muy conocida que es Noé, y seguramente aquellos que estuvieron del grupo número 2 recordarán que hablamos de Noé, pero hoy tienen la versión extendida, hoy tienen la versión más larga, van a tener la versión completa de esta historia sin perder el eje central. Y para eso quiero comenzar haciéndole la pregunta a todos, que es la misma pregunta que le hice a los chicos. ¿Alguna vez a ustedes le prometieron algo? Seguramente sí. Y alguna vez seguramente también lo cumplieron, ¿o no? ¿Y qué pasó cuando alguien les prometió algo y no lo cumplió? ¿Cómo se sintieron cada uno de ustedes? Seguramente decepcionado, mal, triste. Ya en esta persona no puedo confiar porque pierdo la confianza, porque no cumple lo que promete. ¿Y qué me dice si yo le comento ahora que hoy vamos a aprender o vamos a recordar de alguien que jamás falla a sus promesas? Es decir, que cumple siempre lo que promete. ¿Qué me dice? ¿Quién puede ser? El Señor Jesús y Dios. Siendo la misma persona, en la Biblia encontramos muchas promesas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que todas tuvieron su cumplimiento excepto una, que la vamos a ver al final. Vamos a comenzar esta pequeña reflexión que nos va a dividir en 4 personajes bíblicos que tuvieron una promesa del Señor o una promesa de Dios en el Antiguo Testamento y vemos su cumplimiento. Pero no se van a ir con una reflexión histórica de qué pasó con Noé o qué pasó con tal personaje bíblico o con tal otra, porque al final vamos a ver promesas que Jesús te hizo a vos, me hizo a mí, se cumplen y si una no se cumplió, se va a cumplir pronto. Así que los invito a poder abrir el libro de Números, Antiguo Testamento, dentro del Pentateuco, y ahí Gastón, si podemos proyectarlo, buenísimo, si no, no hay problema. El libro de Números, el capítulo 23, versículo 18 y 19. Números, Antiguo Testamento, primeros libros de la Biblia, perteneciente a los libros escritos por Moisés. Números, capítulo 23, 18 y 19. Allí lo tenemos proyectado por si alguien hoy no tiene su Biblia, si no, lo leemos todos juntos. Y dice: entonces él, y está hablando Balaam, tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Estas palabras estaban siendo dichas por Balaam. Tal vez alguno recuerde esta historia de Balaam, un profeta, un instrumento que Dios utilizó, y había sido contratado Balaam por Balac, el rey de los moabitas. No nos vamos a meter mucho en esta historia para no meter muchos personajes, pero Balaam había sido contratado por un rey, por este rey que acá dice Balac. ¿Para qué? Para que él maldijese, lo que diga Balaam, maldijese al pueblo de Israel. Obviamente Dios no quería que Balaam maldijese al pueblo de Israel. Entonces Balaam fue en su asna y seguramente recuerda esta historia y el asna se va para atrás, le lastima la rodilla, aparece un ángel en el camino y termina yendo Balaam, pero en ningún momento pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que todo lo que salió de su boca fue bendición, porque era instrumento de Dios. Pero en esa historia, que acabo de resumir muy cortito, acá está el diálogo que Balaam, el instrumento de Dios, le dice a Balac, el rey que lo había contratado, y le dijo: Dios
no es hombre, no es como vos, no es como yo, no es mortal, para que mienta. Dios no miente, le está diciendo Balaam en un principio. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo algo, al otro día no va a cambiar. En 400 años no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo, ni va a cambiar de parecer, le estaba diciendo en otras palabras Balaam. Y termina diciendo como unas preguntas, dale. Le dice, Él dijo, ¿y no hará? Si Dios dice algo, ¿no lo va a hacer? Dale, Balac, le estaba diciendo, Él cumple. Y termina el último, habló y no lo ejecutará. Si Dios dice algo, lo va a hacer, le estaba diciendo Balaam a Balac, que parecen los nombres muy similares. Le estaba dando una enseñanza acerca de que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel y que Dios es siempre el mismo. Y justamente ese es el tema de esta reflexión, que Dios es el mismo siempre y que siempre cumple lo que promete. Y lo vamos a ver, como les decía, a través de 4 puntos o 4 personajes bíblicos. Y el primero es el que los chicos de la escuela bíblica ya conocen, y si podemos pasar, es Noé. No vamos a contar toda la historia de Noé, porque seguramente muchos ya la conozcan, pero de forma resumida podemos decir que Noé era el único varón que Dios vio justo en la tierra. En una tierra que se había vuelto violenta, una tierra que estaba rebelada y una tierra que no había pasado tanto tiempo después de la creación. Dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber creado al hombre una vez que vio que había tanta violencia, tanta maldad, y decidió destruir la tierra con un gran diluvio y una inundación. Pero antes de que empiece a llover, vio a Noé y dijo, no, este es un varón justo. Entonces le mandó a Noé, y ustedes me responden, a construir ¿qué cosa? Un arca, un barco muy grande que veíamos con los chicos de 133 metros, mucho más grande que una cuadra nuestra de 100 metros, 133 tenía 3 pisos, una ventana, una sola puerta de entrada. Entraron los animales y se salvaron solamente 8 personas en todo el mundo. ¿Quiénes? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Esas eran las únicas 8 personas que se salvaron luego del diluvio. Y luego de eso, acá viene el punto importante y el punto de nuestra reflexión, Dios hace una promesa con Noé. Noé arma un altar, le agradece a Dios haber sobrevivido, haber cuidado y haber tenido unas instrucciones tan precisas del arca. Y entonces está el pacto que Dios hace con la humanidad. En Génesis 9:16 dice Dios, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo, dijo Dios, entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y ahí ven una imagen de ese arco entre las nubes, un arco iris. Hasta ese momento el arco iris no existía, nunca había visto un arco iris. Y en ese momento Dios dijo, voy a poner este arco iris como señal del pacto perpetuo, de la promesa para siempre que voy a hacer con la humanidad. ¿De qué? De no volver a destruirlos. Nunca más voy a enviar un diluvio que cause este desastre natural, pero también tanta muerte. Dios prometió algo a Noé y hoy, más o menos 4.300 años después, sigue cumpliéndolo. El Señor Jesús ni Dios nunca más mandaron un diluvio que haya causado esos estragos. Nunca más fue necesario ese tipo de diluvio. Y además usted cada vez que vea el arco iris va a decir, Dios cumple sus promesas. Ese es el recordatorio que Dios puso para él, porque en la Biblia Dios mismo dice, es un recordatorio para mí, dice Dios, y para los hombres, de que yo voy a cumplir esta promesa. Y Dios la cumplió. En ese momento estableció esa señal y estableció ese pacto perpetuo. Por eso yo me detuve, perpetuo, para siempre. No es que va a ser solamente hasta que Noé muere y después, bueno, de nuevo otro diluvio. No, es un pacto perpetuo, para siempre. Y hoy en día seguimos gozando, seguimos disfrutando de ese pacto que Dios hizo. Primera promesa
que Dios hizo con Noé para toda la humanidad, la cumplió. Segundo personaje que nosotros vemos que obtuvo una de las tantas promesas que Dios hizo a él, que fue Abraham. Nosotros en la reflexión pasada yo les comentaba de Agar, de Sarai, tal vez recuerdan, y Dios le había prometido un hijo a Abraham, que era Isaac, que se lo dio, ahí tenemos una promesa cumplida, pero esa era una promesa para Abraham. Acá Dios le está adelantando a Abraham algo que iba a pasar después, y además le dio la salida a esa solución. Fíjense lo que dice aquí, en Génesis 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia, o sea, los que vienen después de vos, morará, vivirá en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Solamente en 2 versículos Dios le adelantó algo a Abraham que iba a pasar 400 años después. Dios no cambia su parecer. Si Dios promete algo ahora, tal vez lo cumpla en 400 años, pero no va a cambiar su parecer. Va a ser el mismo. ¿Y esto se cumplió? Sí, claro. Vemos el pueblo de Israel siendo esclavo, luego siendo liberado, y realmente salieron con gran riqueza. Salieron y obtuvieron la victoria de esa esclavitud del pueblo de Egipto. Realmente se cumplió lo que Dios prometió. ¿Qué prometió? Que la descendencia iba a estar en tierra ajena, se fueron a otro lugar, será esclava, se cumplió, y además dice, oprimida 400 años con tiempo exacto, mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, yo voy a juzgar, dice Dios, y después de esto saldrán con gran riqueza. Salieron y obtuvieron la libertad de esa esclavitud. Dios prometió algo, se adelantó 400 años y lo cumplió. Dios cumple sus promesas y no cambia de parecer en el tiempo. Porque tal vez usted lea una promesa y diga, y bueno, pero la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, tal vez ya no tiene vigencia. No, la Biblia es un producto sin fecha de vencimiento. No tiene caducidad. De acá para siempre, eternamente, esa promesa va a estar vigente. La de Noé, la de Abraham se cumplió, tuvo su final y realmente la vemos cumplida. En nuestro tercer personaje bíblico vemos a Isaías, un instrumento de Dios utilizado muchísimo por Dios, y acá Dios mismo hace una promesa a través de Isaías, a través de una profecía que hace Isaías, que tal vez, no por desmerecer las demás, porque todas son promesas de Dios y muy valiosas, pero tal vez es la promesa más linda y más esperanzadora de todas, porque es la promesa de un Salvador, la promesa de alguien que va a traer perdón, que va a traer salvación, esperanza, libertad. Esa es la promesa que Dios hace a través de Isaías. Fíjense en Isaías 9, 6 al 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, con nombre y todo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estaba prometiendo que iba a llegar un admirable, un consejero, un Dios fuerte, un príncipe de paz que iba a tener un reino que no iba a tener límite. El reino de Dios no tiene límite y se estableció aquí a través de Jesús. Esa promesa hecha por Isaías en el Antiguo Testamento, ¿dónde la vemos cumplida? Primer, segundo y tercer capítulo de San Mateo, apenas empezamos el Nuevo Testamento. La llegada de un Salvador llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa promesa que trajo tanta esperanza a ese pueblo, realmente se cumplió. Muchos años después, sí, pero se cumplió.
Dios cumple sus promesas. Y a esta altura, antes de llegar al cuarto, me gustaría que podamos rever nuevamente, se los voy a leer, lo que dijo Balaam, que le decía a Balac: Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Ahí está, mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Si Dios dice algo, realmente lo va a cumplir. Si Dios promete algo, realmente lo va a concretar. En otro tiempo tal vez puede ser, pero si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Que hoy no te queden dudas de esto. Y para esto tal vez digas, bueno, sí, 3 personajes del Antiguo Testamento, Noé, Abraham, Isaías, que tuvieron una promesa o hicieron una promesa a través de Dios y tuvo su cumplimiento. Pero muchas veces queremos, ¿y yo? ¿Qué promesa tengo? ¿Y a mí qué me toca? Bueno, este es el momento. El cuarto personaje bíblico que tenemos es Jesús. Jesús, como respuesta a la promesa anterior que Isaías hizo en esa profecía, Jesús hizo muchísimas promesas para vos. ¿Cómo las descubro? La Biblia. En la Biblia están todas esas promesas que Jesús te hace a vos. Y hoy solamente por una cuestión de tiempo, en realidad, vamos a ver 4 promesas que te vas a llevar. Y tal vez al llegar a tu casa mañana o la semana que viene no te acuerdes de Noé, no te acuerdes de Abraham, no te acuerdes de Isaías, pero acordate de estas promesas porque son directamente hechas para vos. Sin importar la situación, sin importar el momento en el que estés pasando, Dios te hace un montón de promesas. Tomá en esta mañana la que te sirve y decirle: Señor, yo te creo y creo que lo vas a cumplir. Porque ¿qué necesito para que esa promesa se cumpla? Creerla, nada más. No tengo que poner plata, no tengo que hacer algún tipo de sacrificio, nada. Solamente poner en práctica mi fe, poner y decir: Señor, creo que vos, promesa que usted necesite, y lo vas a recibir en el nombre de Jesús y confiándolo. ¿Cuáles son esas 4 promesas que Jesús hizo de las tantas? Descanso, compañía y ayuda, escucha y respuesta a nuestra oración y una morada celestial. Y en la siguiente y última proyección, ahí tenemos esas promesas. Y hoy mientras Delia leía en la oración dije: ay, gracias Señor, ahí hay una promesa que justamente voy a compartir. La primera, que Jesús te hizo a vos, le hizo a las personas de ese momento y le va a hacer a todas las personas que vengan, porque su palabra no cambia. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Así que Él mantiene su palabra. Primera promesa, tal vez te sentís cansado, tal vez te sentís abatido, tal vez estás pasando por un tiempo difícil en tu vida y necesitas descanso. Señor, no doy más. Señor, necesito fuerzas. Señor, no soporto esta situación. Mirá lo que te dice Jesús, no te lo estoy diciendo yo. Venid a mí, vengan a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, Jesús, os haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. Estás trabajado, estás cansado, estás agotado, no doy más. La rutina, el trabajo, el cuidar, el no cuidar, la familia, las deudas, todo lo que nos puede llegar a abatir, a cansar. Jesús te dice: vení a mí. Vení a mí que yo te voy a dar descanso. Vení a mí que yo te voy a dar tranquilidad, te voy a traer paz y conmigo vas a estar bien. Pero Señor, quiero solucionarlo. Vení a mí y yo te voy a dar descanso. Queremos muchas veces, y lo digo desde mi parte también, queremos solucionar las cosas ya y a nuestra manera, y ahí es cuando nos confundimos. Y tal vez se hace más cansador la situación o peor, y decimos: Señor, ¿dónde estabas? Y Jesús te está diciendo: te dije que vengas a mí, que entregues esa situación y que yo te voy a dar descanso, te voy a dar tranquilidad. Entonces, si en esta mañana estás pasando por una situación parecida, similar, anda al Señor, decirle: Señor, necesito descanso, necesito tranquilidad, necesito de tu paz. Y esa promesa, si la crees, se va a cumplir. Segunda promesa, tal vez te sentís solo, estás con gente en tu casa, pero te sentís solo, que nadie está para vos, que nadie te escucha.
no tenés a quién recurrir. Justamente Jesús te tiene una promesa para vos. No te desampararé ni te dejaré. Nunca vas a estar solo, te está diciendo Jesús. Además de que te doy descanso, siempre estoy con vos. No te voy a desamparar, no vas a perder el refugio, no vas a perder mi cuidado, no vas a perder mi protección, pero tampoco, dice, te dejaré. No vas a estar solo luchando, no vas a estar sola pasando esa situación difícil. ¿Por qué? Porque Jesús te prometió, no te dejaré ni te desampararé. Entonces no te sientas solo, decile, Jesús, quiero tomar esta promesa y realmente creerla, que vos estás conmigo todos los días. Y Él dijo, hasta el fin del mundo. Él nunca te va a dejar solo, tenés una compañía asegurada, aunque estés solo, aunque estés con otras personas, Jesús está siempre con vos. Tal vez necesitas ayuda, porque estás en una situación difícil, o tal vez no es una situación difícil y necesitas la ayuda, la guía de Dios. Señor, tengo que tomar una decisión, tengo que hacer esto, no sé si lo debo hacer. Realmente me conviene esto, me conviene lo otro. Fíjense lo que nos promete Jesús en San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé qué decisión tomar. Necesito ayuda. El Espíritu de verdad los guiará, les dará el camino y van a ir hacia la verdad. Y al final termina diciendo, les hará saber las cosas que habrán de venir. Nos va a dar el discernimiento, la sabiduría necesaria para tomar la mejor decisión. Si necesitas ayuda, aferrate a esta promesa que el Señor te la está haciendo a vos. No te la estoy diciendo yo, te la está diciendo el Señor. Cuarta, escucha y respuesta a nuestra oración. Acá son dos. Tal vez sentís que el Señor no te escucha o que el Señor no te responde. Y creo que todo cristiano, no voy a decir que estoy 100% seguro, pero casi, que en algún momento habrá dicho, Señor, ¿qué pasa que no me respondes? Nos ponemos un poquito ansiosos. Señor, ¿me estás escuchando? Ya hace 10 años que te estoy pidiendo por esto. Y realmente el Señor sí te escucha, pero tal vez no es el momento del cumplimiento de esa oración o de esa petición. Fíjate lo que dice en San Mateo 7, 7 y 8, el mismo Jesús. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En la primera parte de este versículo, Jesús te garantiza que Él te escucha, que está todo el tiempo atento a tu necesidad, atento a tu clamor, atento a tu necesidad. Y en la segunda parte te está garantizando, y Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer, ni para que mienta. Entonces te está garantizando que te va a contestar, que vas a tener una respuesta a tu necesidad. Vamos de vuelta, primera parte hasta el punto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te garantiza que esa oración va a llegar a Él y Él te va a escuchar. Pero no queda ahí, no es un buzón que queda y ya. Porque después te dice, porque todo aquel que pide, recibe. Te lo está garantizando. Entonces no dudes del accionar de Dios. No dudes que el Señor te está escuchando. No dudes que el Señor tiene una respuesta para vos. Él realmente lo prometió y lo va a cumplir. Y por último, durante toda la reunión tal vez hayan notado que las canciones hablaban de la venida del Señor, de que Él va a venir a buscarnos en una nube, nos va a arrebatar. Y justamente es la única promesa que hizo Jesús que aún no se cumplió. Y no es que no se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Y cómo podemos estar tan seguros? Fíjense todos los casos que vimos anteriormente. Noé, Abraham, Isaías, todas estas se cumplen si yo las creo, incluso la morada celestial. Dios prometió que te está preparando un lugar allá en el cielo y Jesús dijo, yo voy a ir y les voy a preparar una casa.
No importa si es un monoambiente, si es un dúplex, un 3 habitaciones, pero estamos en el cielo, estamos con Jesús. ¿Y cómo no creer esa promesa y cómo no aferrarnos a esa promesa? Fíjense, palabras de Jesús en San Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre, Dios, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él te prometió no solamente que te va a cuidar, que te va a ayudar, que va a escuchar tus oraciones y las va a responder, que va a estar con vos, te va a brindar compañía, sino también te prometió que te está preparando una casa en el cielo para que vos vivas siempre con Él. Y es la única promesa, decíamos, incompleta o que todavía no se cumplió. Pero ¿cuántos creen que realmente se va a cumplir? Amén. Si aún no lo crees o si estás dubitativo, ¿será realmente así? Fíjate todos los casos anteriores y pon en práctica tu fe. Repito, para poder recibir o para poder vivenciar una promesa de Dios en tu vida, solamente debes creerlo. Solamente con creerlo es suficiente. Y ese es el Dios que vos crees. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que no cambia de parecer. Un Dios que si hace una promesa hace 4.300 años, hoy la sigue cumpliendo. Un Dios que es específico, pone fechas en 400 años, esto se va a cumplir y se cumple en 400 años porque Él no miente, Él no cambia de parecer. Ese es el Dios en el que crees. Entonces, si es una persona que realmente, en este caso un espíritu, que cumple siempre su palabra, podemos tener confianza. Hoy al principio decía, ¿qué pasa cuando alguien te promete algo y no lo cumple? Y me siento mal, desconfío, me siento decepcionado. Eso jamás te va a pasar con Dios, porque Él siempre cumple, Él no miente, Él no cambia de parecer. Entonces podemos confiar plenamente en alguien que no cambia y alguien que siempre es el mismo, porque sus características van a ser siempre iguales. Ese es el Dios que te promete cosas, que cumple esas promesas que hace y que va a seguir cumpliendo aquella que aún no está cumplida. Así que en esta reflexión te invito a que puedas ponerte de pie en este momento y puedas darle gracias a Dios primeramente por lo que Él es, porque es siempre el mismo, porque no cambia. Y tal vez cuando te encuentres nuevamente con este pasaje de Balaam, digas realmente, Dios no es hijo de hombre para que mienta, tampoco para que se arrepienta. Ese es el Dios y lo puedas afirmar así como lo hizo Balaam. Que en esta mañana primeramente le agradezcas a Él por su característica que no cambia y que cumple siempre lo que promete. Pero después, si alguna de estas promesas, de los 5 puntos, te es útil en el momento en que estás pasando en tu vida o en tu familia o cualquiera sea la situación, decirle, Señor, necesito esa promesa y necesito que la cumplas en mí. Pero no lo digas como un verso y ya, créelo. Señor, lo veo hecho en tu nombre, lo veo concretado en mi vida en tu nombre y así sé que va a ser. Si realmente lo creemos, estas promesas las vas a vivenciar y las vas a poder gozar, disfrutar de parte del Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque podemos aprender más de ti a través de ella. Te damos gracias por esta característica tan importante que aprendimos o recordamos, que eres el mismo y que cumples tus promesas, que cumples todo aquello que tú estás estableciendo en tu palabra. Te damos gracias porque eres el mismo, no cambias de parecer, no mientes, no dices algo que sea incorrecto o no cambias, Señor Jesús, a mitad de camino. Si tú nos prometiste algo, realmente lo vas a cumplir en nuestras vidas. Hoy conocimos, Padre Santo,
personas que realmente vivenciaron una promesa y se cumplió. Hoy queremos ser parte de esas personas y ver promesas cumplidas en nuestras vidas. Estas 5 promesas que tú dejaste, Señor Jesús, en la tierra, queremos vivenciarlas. Si necesitamos ayuda, si necesitamos compañía, si necesitamos descanso, si necesitamos, Padre Santo, ese momento de tranquilidad en nuestras vidas, la ayuda de tu Espíritu Santo para tomar decisiones, o si tal vez estamos dubitativos en esa morada celestial, te pedimos que tú pongas fe en cada uno de nosotros. Acrecienta nuestra fe, acrecienta la fe de tu pueblo, de tu iglesia, para que podamos creer lo que tú prometiste. Realmente si lo creemos, realmente si lo vivenciamos en nuestras vidas, vamos a poder ir a otros y decirles: yo también recibí una promesa y se cumplió en mi vida. Queremos ser esas personas que viven en tus promesas, que gozan de tus promesas, que realmente ven tu accionar en nuestras vidas. Creemos que estas palabras no son viejas, no son vencidas o que no tienen caducidad, sino que realmente están hoy vivas y eficaces para cada uno de nosotros. Padre Santo, bendice a mi hermano, a mi hermana en la situación en la que esté, para que ellos puedan recibir de esa promesa que proviene de ti, que tú hables a sus corazones y esta palabra pueda quedar sellada en nuestros corazones, atesorada, y que cada promesa que tú hiciste compartida hoy, o tal vez que está en tu palabra, realmente la podamos guardar, que tu Espíritu Santo nos la recuerde en el momento justo, en el momento necesario, y podamos decir: Dios cumple sus promesas, así que tengo fe en que esto se va a cumplir. Padre Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a tomar las mejores decisiones y a recordar siempre lo que tú prometiste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias por conocerte más y saber que siempre sos el mismo y nunca, nunca vas a cambiar tu parecer. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Cantamos al Señor: vive Jehová y bendita sea mi roca, y en grande...